Pues, sean todos muy bienvenidos a Un Caso para la Araña. Yo soy Muriel y aquí sigo. Espero que no se escuche mucho el viento, espero que no se escuche mucho el radio del vecino y espero que me alcance a escuchar bien yo. He estado pensando mucho acerca de hacer este video porque cuando comencé este canal les dije que iba a tratar este tema y que tenía la autorización de mi papá, pero la he pensado muchísimo porque pues ya no está él como para que me dé el visto bueno del video y voy a tratar de manejarlo como mejor pueda. Así que si tú estás del lado de un papá golpeador o si estás del lado de un hijo golpeado, tienes que saber que siempre se puede perdonar y que aparte el amor está por encima de todo, siempre. Te voy a empezar a contar un poquito acerca de la historia de mi papá. O sea, tampoco es porque lo tienes que entender, pero más o menos para que sepas lo que él vivió. Cuando mi abuelo se casó con mi abuela, mi abuelo era viudo y ya tenía 2 hijos. Entonces, cuando se casa con mi abuela, mi papá es el primero de 14 hermanos que llegarían después. Y mi abuelo, pues obviamente, al él ser el mayor, mi papá, pues le tocaban ciertas tareas del rancho, ¿no? Que son vitales para el buen funcionamiento de las cosas. Mi abuelo se encargaba de golpear a mi abuelita, así que ahí pues mi papá no le tenía que ayudar. Pero cuando se trataba de golpear a sus hermanos, mi abuelo le pedía a mi papá que fuera a golpear a sus hermanos. Así de te toca golpear a te toca golpear a Juan, te toca golpear a Pedro, ve y golpea a las mujeres. De todos los hermanos nada más eran 3 mujeres, 4. Pero la más chiquita se ahogó en una pileta a los 8 años de edad. Entonces, y mi papá la sacó, by the way. Mi papá la sacó muerta de la pileta. Entonces, pues mi papá era el golpeador oficial de la familia. Pero antes de ser el golpeador oficial de la familia, pues era el más grande y entonces era el que tenía que ayudar. Lo mandaban con un burro cargado de leña y mi papá caminando, agarrando al burro a las 2 o 3 de la mañana para atravesar todo el rancho y pasar a otros ranchos aledaños para vender la leña. Entonces atravesaba, o sea, imagínate a un niño de 5 años solo de noche con un burro sin una gota de luz más que las estrellas. Entonces mi papá cuenta que se moría de miedo, siempre se moría de miedo. Pero lo tenía que hacer porque también pues los golpes eran para él y obviamente si no vendía toda la leña los golpes eran para él. Los levantaban a las 4 más o menos para sembrar la milpa. Mi abuelo tenía muchas milpas y mi abuelo era alcohólico, entonces pues todo el dinero que ganaba de las milpas pues se lo bebía, se lo empinaba. Y mientras pues mi abuelita estaba en la casa todo el tiempo. Entonces mi papá cuenta que él siempre vio a su mamá embarazada y golpeada, ya sea inconsciente en el piso o moreteada, llena de sangre, de cosas así. Entonces, a mi papá no le gustaban las mujeres embarazadas, le daban cierto asco, obviamente por lo que vivió antes. Entonces, cuando decide salirse del rancho y irse a Ciudad de México, él llegó a los 16 años y entró a trabajar. Obviamente estaba solo. Para los 22 años mi papá ya era alcohólico y a los 26 años se casó con mi mamá.
Entonces mi papá tenía 26, mi mamá 23 y hicieron su hermoso matrimonio espantoso de alcoholismo y de drama, ¿no? Literalmente así fue. Mi mamá era una mujer muy inteligente, asquerosamente inteligente, pero de esas inteligencias que terminan por romperte la madre, de esas. Entonces, ella siempre justificó a mi papá. Cuando mi papá tenía la edad de Cristo, eso siempre lo dijo, a la edad de Cristo, o sea, a los 33 años, él fue a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Y no volvió a tomar hasta el último día de su vida. Pero en ese inter, ¿no? Mi hermana es mayor que yo 2 años y a ella sí le tocó el alcoholismo de mi papá. La verdad es que a mí no, ni siquiera lo recuerdo, pero sí contaban que una vez chocó y iba con mi hermana y los metieron a los dos a la cárcel. Mi mamá fue por mi hermana, que era un bebé, a la cárcel y ahí dejó a mi papá para castigarlo, pero la verdad es que siempre fue el hecho de que mi papá nos golpeaba, según él, para educarnos, pero no, o sea, se desquitaba con nosotras de todas sus frustraciones y de todo lo que le pasaba, y yo creo que se acordaba de todo lo que había vivido y entonces se nos dejaba ir con todo el odio que puede caber en una persona por otra. O sea, no nos golpeaba sabiendo que éramos sus hijas, nos golpeaba con la mente totalmente ida, totalmente fuera de sí, con una rabia impresionante, como cuando te dicen, cuando lloras es porque estás llorando todo lo que no has llorado. Bueno, pues así le pasó a mi papá. O sea, cuando nos golpeaba por todo lo que no se había podido defender, yo creo. Obviamente estaba prohibido reprobar una materia porque, bueno, nos llovían los golpes. Y aparte eran golpes hasta por lo más estúpido del mundo. O sea, estaba yo jugando en la calle un día y llegó mi papá de trabajar, se quitó el cinturón y me metió de la calle, y estaba yo con todos mis amiguitos en la calle y me metió a golpes a la casa. Otro día, no les voy a contar mucho, otro día me metí por la ventana de la casa porque no tenía llaves y me subió a patadas las escaleras. Cuando yo tenía 4 años me subí a la parte de enfrente del carrito del súper y se enojó tanto que me rompió la nariz en el súper. Obviamente cuando llegó la policía del súper, ¿no? El vigilante, todo esto, mi mamá lo justificó diciendo que no, o sea, él es mi esposo y la niña se pegó con el carrito del súper. Esas inteligencias tan devastadoras. Entonces, pues eso es por contar algunas, ¿no? Esa de la del súper sí me acuerdo perfectamente, como entre sueños. Y la última vez que me pegó tenía yo 19 años y fue porque no lavé los trastes. Entonces, como no lavé los trastes, me pegó con el puño cerrado porque volteó y me gritó, ¿por qué no lavaste los trastes? Y cuando mi papá gritaba, yo entraba en un estado de shock impresionante, que lo único que hacía era, se me quebraba la voz y empezaba a respirar así y no podía decir una sola palabra. Entonces, ese día pude decir una palabra y no la debía haber dicho. Me dijo, ¿por qué no lavaste los trastes? Y le dije, porque no es mi obligación. Puño cerrado en el ojo. Knockout, me desmayó. Caí encima del sillón, lo recuerdo perfectamente bien. Y él trataba de levantarme desesperado y me abrazaba. Y entonces, porque yo creo que nunca pensó, es que mi papá no pensaba. Al momento de enojarse era totalmente ciego, o sea, la rabia lo cegaba por completo. Y no es por justificarlo, pero después me fui enterando
de lo que vivió y lo fui entendiendo. Mi mamá nos decía, es que ustedes lo tienen que entender, porque a su papá no lo enseñaron a querer y no lo enseñaron a tal cosa. Güey, no lo teníamos que entender, o sea, no era huevo, ¿no? Y después de las madrizas, o sea, era tanto su remordimiento que no nos pedía perdón, eso sí jamás, pero nos llevaba a las dulcerías a comprar todo lo que quisiéramos de dulces. Y entre el lapso de golpiza y a la otra golpiza, en ese lapso era muy buen papá. Se portaba muy bien, o sea, era súper cariñoso, jugaba con nosotros, nos contaba cuentos para dormir, nos hacía café con leche, nos preparaba de desayunar, de comer, de cenar, nos amaba. De verdad nos amaba con todas las fuerzas de su ser, pero algo en su cerebro no funcionaba bien. Y entonces yo soy capaz de entenderlo ahora, porque ya estoy grande, pero de chica era totalmente inconcebible para mí. Yo decía, este güey está loco, güey, o sea, mi mamá dice que la loca soy yo, pero la neta es que el loco es él. Y ella también, porque otro día que me acuerdo que una vecina tuvo un bebé y fuimos a conocer al bebé de la vecina, mi hermana y yo, mis papás trabajaban todo el tiempo. Entonces fuimos a conocer al bebé de la vecina y yo creo que llegaron mis papás de trabajar y no nos encontraron en la casa y pues se han de ver asustado, obviamente. Ya eso lo puedo pensar ahorita. Pero en ese momento solo vi a mi mamá llegar a casa de la vecina y decir, ay, buenas noches, me voy a llevar a las niñas. Nos saca de la casa y nos agarra del brazo así súper fuerte y nos dice, ahora sí se la ganaron. Y mi hermana y yo nos volteamos a ver así de, no mames, ahí viene el pedo. Y sí, mi papá estaba hecho una furia en la casa y mi mamá nos agarraba de atrás de sus piernas, porque mi hermana y yo estábamos atrás de una pierna de ella, atrás de cada una de sus piernas, como para que nos protegiera. Y ella nos jaló de atrás de sus piernas y nos puso enfrente para que mi papá nos pegara. Yo no sé por qué podía entenderlo a él, pero a ella no. A ella no. O sea, ¿por qué pinches nos pones para que el señor se desahogue, güey? En lugar de mandarlo a la chingada y quedarte con tus hijas. O sea, no entiendo. Mi mamá tenía un amor por mi papá, una obsesión, un capricho, yo no sé qué chingados era. Pero nos costó carísimo a mi hermana y a mí, y a ella. Porque le dio cáncer a los 44 años y se murió a los 47. Y mi papá, 3 años después de que se murió mi mamá, se volvió a casar y tuvo un hijo con su esposa nueva, que era 18 años más joven que él, y tuvo un hijo. Y entonces los últimos 20 años de la vida de mi papá, haz de cuenta que les sacaron del cerebro todo lo que fue con nosotros y le metieron un chip nuevo y se convirtió en un ser maravilloso y espectacular. La luz de mis ojos. Siempre fue la luz de mis ojos, sin importar nada. O sea, yo pensaba, si no fuera por él, yo no existiría. Entonces, si él cree que así está bien educarnos, no lo concibo, pero no puedo hacer nada. Y entonces, pues no pude hacer nada y literalmente así fue como vivimos todo el tiempo. Cuando la esposa de mi papá se embaraza, me embarazo yo al mismo tiempo. Y entonces, a partir de ahí, obviamente a mi papá no le pareció, porque pues bueno, a nadie le parece,
que su hija a media universidad, casi por terminar la universidad, salga con que está embarazada y ya la abandonó el novio, ¿no? Y aparte yo era, bueno, su hit, era el hit de mi papá. Entonces era así como de su esperanza de que yo iba a hacer cosas grandes y maravillosas y eso, y salí con que estoy embarazada y voy a ser madre soltera. Y entonces de ahí mi papá se volvió mi mejor amigo por siempre, por siempre. Yo le podía contar lo que fuera, él me podía contar lo que fuera y siempre estábamos como uña y mugre, siempre. Hablábamos por teléfono todo el tiempo, estábamos juntos todo el tiempo. Era lo máximo en la vida, lo que yo siempre soñé que sería tener un papá, lo tuve a partir de mis 22 años. O sea, de que nací a que me embaracé, pues nos tocaron muchas putizas y muchas cosas muy feas por parte de los dos. Pero cuando se muere mi mamá es cuando así como de mi papá, no sé, reaccionó y se acercó mucho a Dios. Se volvió una persona diferente y maravillosa. Y tuve la oportunidad de decirle tantas cosas y de reclamarle y de todo. Y esa es una oportunidad de Dios que nunca voy a terminar por agradecer. O sea, que no me quedé con nada adentro, que le pedí perdón por no haber sido lo que él quería y él me pidió perdón por todo el mal que me hizo. Me escribió una carta hace 5 años en donde me pedía perdón por todo y la perdí y perdí esa carta. Y él me pidió perdón por todo el mal que me hizo, a tal grado que me pidió que hablara de esto en este espacio, porque me dijo, hay padres imbéciles llenos de odio por el mundo y aparte con la cara cayéndose de vergüenza, ¿no? Porque obviamente, claro que les remuerde la conciencia y claro que tienen vergüenza y claro que aman a sus hijos. Hay sus excepciones, siempre en todo hay sus excepciones. Pero también cuántos hijos hay llenos de odio y con la vida repitiendo patrones todo el tiempo porque no pueden superar lo que hay atrás. Todos tenemos problemas. Yo no sé si yo tengo el don de perdonar o de verdad es algo que está en mis genes, pero he perdonado lo imperdonable. Perdoné al pariente que abusó de mí sexualmente a los 10 años y lo perdoné de corazón. No le tengo ningún rencor y le hablo y lo quiero y lo abrazo. No tuve ninguna terapia de ningún tipo y hace no mucho le pregunté a mi papá, ¿por qué nunca me llevaron a terapia? ¿Por qué nunca hicieron nada? Y me dijo, porque tu mamá pensaba que los psicólogos eran para locos y que te iban a dejar peor de como estabas. Y tu mamá pensaba que se te iba a olvidar. No sé cómo pensaba que se me iba a olvidar, pero así fue. Y lo perdoné. Me costó años. Y no sé si ahondar más en ese tema. Después veo cómo manejaré ese tema. Y por otro lado, el papá de mi hijo mayor, cuando me abandona, obviamente me dolió en los huesos y lo perdoné. No me duele, es que no me duele. O sea, la herida está ahí, ¿no? Porque no se me va a olvidar. Es que mucha gente dice que perdonar es olvidar. No mames, no es cierto, ni que fuéramos Dios Padre. O sea, nunca se te va a olvidar, pero te deja de doler. Y ese es un trabajo que tienes que hacer sí o sí. Tienes que hacer ese trabajo porque te tienes que sanar, porque tienes que sanarte a ti y a todo tu linaje, para arriba y para abajo. Entonces,
con terapias, con meditación, con yoga, con la iglesia, con la religión, acercándote a Dios, siendo más espiritual. No sé qué forma te funcione mejor a ti, pero la tienes que encontrar. Y tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Siempre. Siempre. Porque si no fuera por ellos, no estarías aquí. Porque te dieron la oportunidad de vivir. Entonces, a lo mejor es como que un pretexto muy pendejo, pero la verdad es que es suficiente el hecho de que estés en esta tierra respirando. Y hay que tratar de ser de la mejor manera posible y hay que tratar de llenarnos de amor y llenar los huecos con amor y curar las heridas con amor de nosotros, de Dios hacia nosotros, del universo hacia nosotros, como le quieras llamar, a la energía más hermosa y sublime y grande que está por encima de toda la creación. Hay algo ahí que te ayuda a cicatrizar. Te vas a ver la cicatriz y vas a decir, esta es de cuando mi papá me golpeaba, pero ya no me duele. Esta es de cuando abusaron de mí sexualmente, pero ya no me duele. Y esta es de cuando me abandonó el papá de mi hijo, pero ya no me duele. Y así, miles, pero van a dejar de doler. Y lo importante es que tú seas consciente de que tienes que curar esa herida. El no te preocupes, ocúpate, no funciona para curar heridas. No funciona. Saber que está la herida sangrando y tú ignorarla y ponerte a hacer el quehacer y no pensar en esa herida. No te ocupes en otra cosa que no sea sanarla, porque tú vas a ser la persona más perjudicada del mundo al no sanarla. Entonces ponle atención, ocúpate en ella, ráscale y que vuelva a sangrar y ráscale y sácale toda la mierda y sácale toda la pus y sácale todo hasta que quede limpia y entonces la carne fresca se pueda volver a juntar de una manera saludable para tu cuerpo. Después vas a ver cómo está la cicatriz y no va a doler más, te lo aseguro. Es todo lo que les quería decir esta vez. Y si te sirve de algo, todo lo que estoy diciendo, con eso me doy por bien servida. Y habré cumplido con una de mis misiones en esta tierra. Muchas gracias por escucharme. See you around.